Hola, buenos días. ¿Cómo han pasado? ¿Bien? ¿Seguros? Eso está bueno. Bueno, qué bonito poder estar de nuevo en casa y poder disfrutar de la comunión, de poder estar juntos. Los días pasan, las semanas pasan y cuán necesario es para nosotros esta reunión. El poder venir a la palabra de Dios y descubrir en ello lo que Dios tiene para nuestra vida y cómo esto se hace una realidad. Pensando en esto justamente, hoy vamos a estar en los capítulos 25 y 26 del libro de Levítico, así que me gustaría que estén en sus Biblias. Vamos a estar en dos capítulos y meditando un poco, a veces ciertas conversaciones interesantes que nacen, en este caso con mi esposa. Uno medita mucho en la vida, de las situaciones de la vida. Y a veces cuando hay cosas que están como cuando el mar está templadito, tranquilo, ¿verdad? Pero hay momentos en la vida que las olas empiezan a golpear de manera fuerte a la vida. Dios ha llevado a su pueblo al desierto, pero va camino a la tierra prometida. Y en medio de todo esto, Dios tiene un deseo para su pueblo. Si usted me acompaña en Levítico 25, verso número 18, mire lo que Dios le dice a su pueblo. Dice la Biblia en Levítico 25, 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Ese era el propósito de Dios, que al poner Él sus estatutos, su pueblo pueda vivir seguro y en paz. Hoy a través de la escritura, quisiera que el Señor nos guíe para poder tener esa comprensión y también como iglesia vivir seguros. Pero hay algo muy importante antes de empezar a estudiar, ¿verdad? Porque no hemos empezado a estudiar, por acá ya he escuchado. ¿Y qué es lo importante antes de estudiar la palabra de Dios? Orar. Muy bien, entonces vamos a orar juntos. Señor, en este día te damos gracias por poder estar reunidos nuevamente como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, porque hay necesidad en nuestro corazón de ti. Hay sed en nuestro espíritu por ti, hay necesidad de venir a ti. Hoy, Señor, habla a nuestro corazón. Necesitamos pisar seguros, caminar seguros. Y cuanto más cuando tú nos revelas lo que tienes para tu pueblo, para tu iglesia. Por eso te rogamos, Espíritu Santo, que hables hoy a nuestro corazón. Que todo lo que vayamos a estudiar en este día podamos atesorarlo y guardarlo en nuestros corazones, como la certeza en la que podemos vivir. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para comprender las riquezas que tienes para nosotros. Cómo ahora en Cristo podemos vivir seguros que desde el mayor hasta el más pequeño en este salón y alguien que escuche este mensaje por otro medio pueda comprender, Señor, tu verdad y la seguridad que puede tener en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el título de este mensaje es Pasos Seguros. Ellos están en el desierto, el pueblo de Dios está en el desierto, va camino a la tierra prometida. Y en medio de esto van a comprender y van a aprender cómo obedecer los estatutos de Dios y de esta manera, como lo leímos, van a habitar seguros. Hace unos años atrás, creo que un par de años atrás, en Quito hay un pueblo cercano que se llama Nayón y ahí hay unos juegos medios extremos. Y hay un juego muy interesante, se lo recomiendo, bueno, si no sufre de vértigo. Ahí justamente en Nayón se unen como dos montañas, así y se hace un precipicio digno de observar. O sea, si alguien fuera en un helicóptero, en un dron y nos pasaran por una película, uno diría, qué hermoso es el lugar. En este parque de diversiones han puesto una cuerda de un lado al otro y usted se amarra a la cuerda y va caminando sobre una cuerda y se agarra sobre dos cuerdas y tiene que caminar el precipicio
Aproximadamente tiene que caminar 1000 metros. Pero el paisaje es hermoso, se lo cuento porque una vez estuve con mi hijo Lucas y tuve la valentía de hacerlo. Y al principio es verdad, yo iba así, iba viendo para arriba porque sí da un poquito de miedo observar para abajo. Pero Lucas en este sentido decía, mira abajo, que es bonito, que es bonito. Y yo bien mandado veía abajo. Y la verdad que una vez que sabes que estás seguro, puedes caminar tranquilo. En una de esas visitas a Nayón con nuestro hijo, por la seguridad que él tenía, porque está amarrado con un arnés y se podía coger también de las otras cuerdas, él empezaba a pasarlo brincando. Así brincando, y usted sabe qué pasa si una cuerda en un extremo de 1000 metros usted hace esto, la cuerda va a ser así. Y en este lugar, no recuerdo si era una señora o un señor, iba ahí, era una señora y un señor. Entonces usted veía a Lucas contentísimo porque él estaba súper seguro de sus pasos, pero la pobre señora era, ay, me muero, me muero. Entonces tuvo que pasar, porque la verdad es que daba vértigo y daba la situación de como que te podías caer. Queridos amigos, en nuestra vida, especialmente en la vida con el Señor, hay situaciones que van a ser complicadas o se van a ver adversas, pero nosotros estamos seguros. En Cristo podemos estar seguros. Y cuando uno está seguro, así como cuando caminas por ese precipicio, puedes deleitarte en la creación de Dios, mirando inclusive para abajo y ver cómo Dios formó esta montaña tan alto y deleitarte en los árboles que crecen en ella o los animales que viven ahí sin ningún temor. De la misma forma, Dios ha planificado para su pueblo, para su iglesia, que en medio de este mundo podamos caminar también seguros. Pero para esa seguridad, primero quiero que comprendamos algo. Dios le está hablando a su pueblo. Le está hablando al pueblo de Israel, a quien Dios ya le ha dado libertad, a quien ahora goza de ser el pueblo de Dios. Hay algo que en la teología le llaman la ética cristiana. Y la ética cristiana es poder vivir conforme a los mandamientos de Dios una vez y cuando usted ha venido a la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hoy vamos a revisar es cuando alguien ha puesto su fe y su confianza plenamente en Cristo Jesús. Si no, esto fuera literalmente imposible. Así que observemos, por favor, el capítulo 25 y veamos lo primero que podemos o que el Señor nos desea mostrar en esta mañana. Van a hablar de ciertas situaciones como el año de reposo, va a hablar del año de la libertad, que le llaman el año del jubileo. Si me puede dar un poquito más de volumen nomás. Del jubileo, el Señor va a enseñar acerca del rescate. Y todo esto tiene un fin para el pueblo de Israel, pero también tiene una aplicación para nosotros. Así que observemos los primeros 7 versículos del capítulo 25. La palabra de Dios dice así. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá ¿qué cosa? Descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendiemarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Entonces el Señor aquí le está ordenando a su pueblo que cuando lleguen a esta tierra que Él les está dando, ellos iban a trabajar la tierra. Pero ¿cuánto tiempo lo iban a trabajar? 6 años. Y 1 año tenían que hacer ¿qué cosa? Dejarla descansar. Ahora, esto tiene muchos propósitos. Uno de ellos es que la tierra pueda recuperar sus nutrientes. Esto es algo de la agricultura también.
pero detrás de ello hay también una enseñanza para nosotros y para el pueblo de Dios. ¿Qué debían aprender ellos en ese año donde no tenían que cultivar la tierra? Dependencia. Debían aprender dependencia de Dios. Claro, porque cualquiera de nosotros que trabaja en agricultura y este fuera su negocio principal, imagínense que uno compra un terreno grande, le planta mangos, que tan rico que es, ¿verdad? Y trabajamos y el primer año vienen los mangos, año 2, año 3, y uno empieza a hallar ganancia, pero Dios dice ya, en el año 7 no la trabajas. ¿Qué va a pensar usted tal vez como empresario? Usted va a decir, no, pues ¿y cómo? ¿Y cómo voy a hacer para un año sin trabajar la tierra? ¿Y cómo voy a hacer? Dios le está diciendo, 6 años van a trabajar la tierra, un año no la trabajes. Dios está enseñando a su pueblo la dependencia de Dios, que debían aprender a depender de Dios, porque Dios iba a entregarles provisión. Miren el mismo versículo 20, vámonos un ratito. En el versículo 20, mismo capítulo, miren las preguntas que pueden nacer del pueblo, dice, y si dijereis, ¿qué comeremos en el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Verso 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis en el octavo y comeréis del fruto añejo hasta el noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Dios estaba prometiendo que la abundancia del año sexto les iba a alcanzar para los otros años, no solamente para el séptimo, que no iban a hacer nada, sino para el octavo y así. Dios estaba diciendo, yo voy a cuidar de ustedes. Ahora, nosotros en Cristo debemos aprender exactamente lo mismo. Cuando nuestros hijos, Eliana y Lucas, aún eran pequeños, Grecita no estaba ni en camino, con mi esposa teníamos unas boutiques, vendíamos ropa. Y en ese tiempo yo me acuerdo que uno es esforzado, trabajador. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es afanar. Hay una gran diferencia entre trabajar y afanarse. Pero yo recuerdo tanto que en esa época llegó a tal punto mi afán, porque yo creo que todo hombre quiere proveer a su casa, hijos chiquitos, pañales, leche, bueno, y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que el arriendo, que paga la letra del carro, que paga la luz, que paga el... Bueno, ya los estoy estresando, creo yo. Tanta cosa. Ya los estoy afanando. Uno llega, aunque estás en Cristo, llegas a afanarte. Recuerdo que en esa época el Señor trató, en ese caso con mi vida, un día me levanté y todo se me movía, todo. Literalmente se me movía así. Cuando uno no estaba en Cristo y tomaba y salía de la fiesta bien tomado y todo se movía, así era absolutamente todo el día. Pasaron los días y eso no pasaba. De hecho, eso fue un miércoles, por ejemplo. Entonces, jueves, viernes, como que me sentí un poquito mejor, como que se me dejaban de mover las cosas. Y dije, ya me siento mejor. Cogí una guitarra, empecé a cantar. Y al otro día que me levanté, el mundo daba vueltas. No me podía parar. Ahí tuvimos que ir al doctor. Y ahí descubrimos que había sido algo que se llama laberintitis. Laberintitis. Ya los mayores de 40, anoten por favor ahí, laberintitis. Es una infección al oído medio. Entonces esto de aquí empecé a ver así, ya no me podía parar, mi esposa tenía que ayudarme en absolutamente todo. No pude ver a mis hijos porque los niños chiquitos vienen, gritaban, no podía ver la luz del sol, no podía ver un televisor, no podía hacer nada más que estar acostado y mi esposa me ponía la Biblia audible y así fueron 2 semanas, literalmente 2 semanas. ¿Qué aprendí? Que Dios tiene el control. 2 semanas que no pude trabajar, 2 semanas que no podía ir al local a atender, 2 semanas que no podía hacer absolutamente nada más que depender de Dios. Y es que así somos nosotros. Muchas veces pensamos que por el mucho afán que nosotros podamos ponerle al asunto, podamos lograr algo más. Cuando Dios en su gran propósito, cuando estamos en Cristo, sí hay que trabajar. Ojo, no los estoy mandando a no trabajar. Lo que estamos diciendo es que no hay que afanarse.
De hecho, Jesús dijo, y vamos un ratito en Mateo capítulo número 6, venga un momento conmigo. El Señor Jesús habló sobre este tema justamente, de depender, de confiar en Dios en todo en nuestra vida. Y si nosotros leemos a Jesús hablando un sermón muy increíble desde el verso número 25, mire lo que dice la Escritura, Mateo 6, versos 25. Por tanto os digo, no os afanéis. ¿Cuál es la instrucción? No os afanéis. Esa es la instrucción ya en el Nuevo Testamento. No os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir, qué cosa? A su estatura un codo, o sea, crecer algo más. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará con ustedes mucho más, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero esta es la frase que quisiera que quede en nuestro corazón, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios le había dicho al pueblo de Israel, trabajen los 6 años, esfuércense, labren la tierra, trabajenla, va a haber fruto. Pero un año van a detener la tierra, no la van a cultivar. Lo que la tierra les dé, coman. Imagínense un pueblo que vive de la agricultura, que un año se paralice absolutamente todo. La enseñanza detrás de eso es, confíen en quien va a proveer. En nosotros en Cristo es exactamente igual. La Biblia insta a que nosotros seamos personas de trabajo, que seamos trabajadores. Más bien condena al vago. Mi abuela decía siempre, busque oficio. La Biblia no está diciendo, quédense ahí tranquilos, no hagan nada que cae pan del cielo. No está diciendo eso, está diciendo, trabajen, pero no se afanen. Confíen, la provisión llega. El Señor en el propio Mateo está diciendo, vuestro Padre sabe de qué tienes necesidad. Y esa debe ser la actitud detrás de la enseñanza de Levítico 25, cuando el pueblo de Israel se convierte en pueblo de Israel. Dios los ha rescatado. Ellos deberían caminar seguros en el momento que ellos llegaban a la tierra prometida, caminar seguros. Y cuando uno camina seguro, tenga esto en mente, uno vive a plenitud lo que Dios tiene para nosotros. En el año séptimo no se iba a trabajar y ellos iban a experimentar algo, la provisión de Dios. En nuestro caso, en Cristo, nosotros debemos de trabajar, pero hay momentos donde no salen las cosas. Simplemente no salen las cosas como nosotros queremos o deseamos. Pero eso no significa que Dios ha dejado de estar en control. A veces usted y yo podemos preguntarnos, pero ¿por qué llega la escasez? ¿Pero por qué llega un momento donde no llega la provisión a casa? Tal vez porque en ese momento aprendemos una de las lecciones más importantes que no se aprende en la universidad, ni en el colegio, ni en un seminario bíblico, sino en la vida con Dios. Y es que Dios provee, y es que Dios suple, y es que Dios cuida, y Dios da lo necesario. Y esa es la tranquilidad para vivir la plenitud que Dios tiene para nosotros. ¿Amén o no? Muy bien, sigamos. Vamos a Levítico 25 nuevamente.
Y aquí hay algo muy interesante. El Señor va a enseñar sobre un tiempo de libertad, un año exclusivamente donde el pueblo de Dios debía pregonar libertad. ¿De qué estamos hablando? Venga conmigo, por favor, desde el verso 8 en adelante. ¿Llegó? Dígame un fuerte amén. Perfecto. Dice la palabra de Dios, Levítico 25:8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis, ¿qué cosa? Libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posición, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posición. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de la mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de la cosecha, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy vuestro Dios. Vamos a quedar ahí un momento. Entonces, el Señor ordena aquí un año de la libertad. Debían de perdonar deudas, más que nada. Si alguien tenía una necesidad y vendía su campo, donde cultivaban las plantas y los árboles y los frutos se daban de ahí y caía en una desgracia económica, uno podía coger y vender a un hermano, como que yo coja y le vendo ahorita a Francisco. Pero esa tierra, aunque yo se la vendo a Francisco, cuando llegaba el año del jubileo, que era el año número 50, Francisco debía de devolvérmela a mí. Y ahí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Que la tierra no es ni de Francisco, ni hecho ni es mía, porque un tiempo también fue de Francisco, sino de quién es. Es del Señor. Entonces, asimismo, cada propiedad regresaba a la familia. Si alguien también, en este caso, si quedaba endeudado y ya no tenía que vender una propiedad, uno se podía vender como un siervo para poder servirle. Entonces yo caí en desgracia económica, así mismo Francisco le dijo, ¿sabes qué? Yo me vendo como siervo y trabajaba para Francisco, pero si caía el año número 50, Francisco, ¿qué tenía que hacer? Decir, Javier, regrésate a tu casa. Ya trabajaste, ahora sí quedas en libertad. Por eso es el año del perdón. Entonces observamos, porque ahí yo creo que la viveza criolla no solamente es de los guayaquileños, sino yo creo que es general del ser humano. Por eso Dios les decía, cuando tú vayas a vender tu propiedad, digamos que el año de jubileo sea en el 2025. Entonces yo le digo a Francisco, Francisco, te vendo mi hacienda, te la voy a vender en $100,000. Pero ese valor era el valor total de los 50 años. Pero yo quiero estafar y quiero ganarle y decir, mira, te va a dar hartísimo fruto, vas a ver. Y Francisco, como no se acordó que era año jubileo, coge y me paga. Llega el año jubileo, le digo, Francisco, salado, es el año jubileo, así que regresa, ya pagaste. Entonces, esa clase de astucia humana, el Señor dice, hey, no la van a tener en medio de ustedes. Entonces, cuando está hablando del año del perdón, aquí hay muchas cosas que debemos de aprender. La primera es que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Todo es del Señor. Y ahí podemos ver tres principios. Primero, que todo es del Señor. Segundo, que nunca uno debe aprovecharse de su prójimo. En ninguna forma, en ninguna manera. De hecho, cuando los negocios se hacen con gente cristiana, debe ser siempre transparente. ¿Sí o no? Pero saben que a veces no pasa así.
muchas veces creo que hemos caído en mal testimonio. Yo tengo una tía que una vez me decía, yo siempre contrato gente cristiana. Decía así, yo siempre contrato gente cristiana. Pero después de los años dijo, ya no contrato a ningún cristiano. ¿Y yo qué pasó? No, es que me decía que tenía una vigilia y ya se iba a las 5 de la tarde y al otro día venía todo amanecido y al otro día ya no trabajaba, se quedaba dormido. Entonces, con la excusa de que tenemos algo así, no trabajamos al 100%. Entonces, a veces nosotros mismos hemos dejado como que mal testimonio en la forma en la que servimos y eso no debería ser así. Al ser pueblo de Dios, nuestro esfuerzo debe ser siempre el mayor. Pero aquí viene un punto interesante. Cuando era el año de jubileo, se aplicaba para todos. Absolutamente todo el pueblo que se había encontrado endeudado, que había vendido sus propiedades o que asimismo se había vendido como siervo, debía regresarse a su estado original. ¿Cómo esto nosotros podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos comprender este tema de todos pueden recibir perdón? Como les contaba semanas atrás, yo me estoy leyendo un libro que me está impactando y es escrito por Corrie ten Boom, una mujer que cayó presa justamente en el tiempo del Holocausto, una mujer que vivía en Holanda. Y esta mujer narra algo muy increíble. En cierta ocasión, ella cae presa porque ella albergaba personas judías en su casa y las ocultaba ahí, porque los nazis las estaban persiguiendo y lo estaban matando. Un día vienen y tocan la puerta de su casa y le dicen, somos judíos, necesitamos tu ayuda. Y ella coge y vende un poco de cosas que tenía para comprar víveres para alimentarlos a ellos. Cuando ellos llegan a su casa a albergarse ahí, habían sido unos policías infiltrados. Y en ese momento se la llevaron presa a ella, a su hermana, a su padre, a su familia. Se los llevaron presos a los campamentos. En este campamento ella pierde a su padre, su hermana también muere, vive una vida difícil por hacer lo que es lo correcto. Ella era una mujer con su fe en Cristo y sabía que Cristo estaba en control en todo momento. Ella vivió los campos de concentración más duros que puede imaginarse un ser humano. Contaba cómo a su hermana en un estado crítico de salud la golpeaban, la maltrataban. Llegó a decir un día que la hicieron pasar desnuda, a todas estas mujeres las desnudaban. Y decía, no puedo creer en el estado que se encuentra mi hermana, donde se le veían todas las costillas y todos los golpes recibidos por estos soldados. Termina la guerra, ella sale en libertad y empieza a predicar este mensaje de salvación por todo el mundo. Y un día le toca ir a Alemania. Estando en Alemania en una iglesia, empezó a predicar, pero la imagen de un hombre alto, fornido, blanco, rubio, ojos azules, al fondo no se podía despegar de su mirada. Cuando ella empezó a predicar y vio a ese hombre, lo reconoció inmediatamente, porque había sido el hombre que las había golpeado, el hombre que había abusado de ellas, el hombre que las cogía y las metía como animales a un tren para ponerla de un lado a otro. Lo reconoció inmediatamente. Terminó su predicación y esta mujer decía que no sabía qué hacer porque lo tenía ahí al frente. Esperaba que se vaya la conversación, la charla y todo se vaya. Pero pasó algo interesante. Ese hombre no se fue. Ese hombre regresa justamente donde está ella y le dice, he escuchado tu sermón atentamente. Cuando ella lo ve, dice que por dentro empezó a temblar porque no sabía qué hacer. No sabía si correr, no sabía cómo actuar en ese momento. Él le dijo algo muy importante, le dice, yo he entendido que Jesucristo me ha perdonado. Comprendo del campo de concentración que tú dijiste porque yo trabajé en ese campo de concentración. Ella, cuando empezó esta conversación, ella sabía que él no le estaba reconociendo a ella, pero ella sí lo reconocía. Y el hombre le dice, yo entiendo algo, que a mí Jesucristo me ha perdonado, pero quiero saber si tú me has perdonado. Wow. Y él dice, te estrecho mi mano en símbolo de pedirte perdón.
Entonces ella decía, no sé qué hacer. No sé si estirar mi mano. Dice, Señor, yo puedo estirar mi mano y dársela, pero quiero estirar mi mano dándosela con el sentimiento correcto. Dice que esta mujer cogió, estiró la mano y cuando le dio la mano dice que sintió una corriente terrible, pero que su corazón experimentó algo diferente, un perdón liberador. Y le dijo, claro que te perdono, hermano mío. Wow. Lo llamó hermano al hombre que la torturó. En ese momento esa mujer experimentó la plenitud de Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros observamos esto de aquí y el Señor dice, guarden mis estatutos y vivirán de manera plena. Cuando estamos hablando en este caso de una mujer como Corrie ten Boom, y estamos hablando del perdón, muchas veces nosotros consideramos que nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Pero la Biblia nos insta a nosotros a perdonar a nuestro ofensor. Cuán difícil muchas veces es eso. Pero en el momento en que nosotros realmente obedecemos la palabra de Dios y desligamos esa culpa de la otra persona, del ofensor, podemos por primera vez en la vida vivir la plenitud que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de caminar seguros? Y cuando uno camina seguro, conoce y vive la plenitud que Dios tiene para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, Dios no le ha libertado a usted, no le ha dado salvación a usted, solamente para que usted tenga una etiqueta y que diga soy cristiano. No. No solamente le ha libertado para venir un día domingo a la iglesia, alabemos, aplaudimos, no. Dios ha hecho de nosotros su pueblo, no solamente para tener una esperanza de vida eterna, que la tenemos en el Señor, sino para que en esta tierra experimentemos la plenitud de Dios. Ya vimos el conocer la dependencia de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, podemos vivir a plenitud, caminando confiados y seguros, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero cuando el Señor está hablando a su pueblo, le está diciendo, hay un año donde todo el mundo tiene que tener perdón. Sus deudas son canceladas, regresan a su estado original. Eso no solamente es para unos, es para todos. Yo no sé si tal vez en este lugar o aquí hay alguien que tal vez necesite ejercer perdón sobre alguien más, pero yo le invito a hacerlo. ¿Por qué le invito a hacer? Porque si usted obedece a la palabra de Dios cuando debemos de perdonar a nuestro ofensor, usted va a experimentar la plenitud de Dios para su vida. Corrie ten Boom dijo que desde ese día en adelante su vida nunca fue igual, porque conoció la plenitud de la vida que tenía en Cristo. A veces cargamos una mochila tan pesada, no sé si a usted le ha pasado, cargamos una mochila tan pesada de tantas cosas, cuando nosotros podemos literalmente coger y entregarlo en el Señor y vivir a plenitud la vida que Dios tiene para nosotros. Vamos ahora a observar lo siguiente. Primero vimos de reposar la tierra, segundo el año del perdón y ahora vemos un tercer punto y regresamos a Levítico 25. Y el Señor va a mostrar algo adicional al año del perdón. Hay un proceso que en los judíos se llama el rescate y es lo que justamente vamos a observar. Y esto es cómo se va a recuperar la tierra por la deuda, que es lo que el Señor les habla, y cómo debe actuar cuando alguien cae en pobreza. Son dos cosas que el Señor está enseñando a su pueblo en esta ocasión. Verso 23 en adelante, estamos en Levítico 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Perdón, verso 24. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Y aquí va la explicación. Cuando tu hermano emproveciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate,
Entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien le vendió, y ésta volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año de jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. Vamos a quedarnos hasta ahí, porque ahí son unas cosas más detalladas de que no podían vender ciertas cosas. Pero aquí hay algo que se llama el rescate. Cuando alguien tenía una posesión y caía en endeudamiento, empobrecía, uno venía y vendía, como les explicaba. En este caso, si yo le vendo aquí a Gilbert, que está presente, yo tengo esta tierra, yo se la vendo a Gilbert. Pero para yo poderla regresar hacia mí, y yo no tenía el dinero, un pariente cercano podía coger y venir con el dinero y pagarle a Gilbert, y esa se devolvía a su dueño original. Eso se llamaba el rescate de la tierra. Ahora, vengamos por favor desde el verso número 35 en adelante. Miren lo que nos enseña la palabra. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia a la posesión de sus padres, se restituirá, porque son mis siervos, los cuales yo saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están a vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podéis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos, nacido en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podéis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o al extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con lo que le compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Y aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por lo cual se vendió. Y si quedara poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces harás un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con él tomando asalariado anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de sus ojos, y si no se rescatara en esos años, en el jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque son mis siervos los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hay dos cosas que el Señor está aquí enseñando, y es cómo se recupera la tierra cuando se la pierde por deuda. ¿Y qué es lo que hemos observado?
un pariente cercano puede recuperar esta tierra. Si tenía también él el recurso, podía recuperar la tierra. Y en el año de jubileo podía recuperarse la tierra. Pero cuando alguien caía y empobrecía y a sí mismo se vendía como esclavo, ¿cómo podía ganar su libertad? Vemos cómo debe ser la actitud primero de aquel que le compra. Y aquí hay un tema que muchas veces podemos decir, ¿por qué la Biblia habla de esclavitud? El tema de esclavitud, o cuando hablamos algo similar a esto de los siervos, es como lo similar a nosotros en nuestros días de nuestros trabajadores, las personas que trabajan bajo rol de dependencia. La Biblia enseña que no se debía tomar ventaja de aquel que caía en pobreza o que caía como esclavitud. Vamos a esperar un ratito ahí. Tranquilo, la tecnología está ahí. Muy bien, entonces no se debía tomar ventaja de él, no se debía tratarlo como esclavo, ni con usura, ni ganancia, ni enseñorearse. No se debía tomar ventaja de la desgracia de alguien, es lo que está diciendo la Escritura. ¿Por qué Dios tiene que decirle esto a su pueblo? Ellos estaban saliendo de Egipto, yendo a la tierra prometida, pero en esta tierra prometida también tenían malas costumbres. Y ellos debían ser un pueblo diferente, un pueblo que marque una diferencia en su forma de vivir. Por eso es que el Señor cuando está hablando de eso, ¿cuál es la tendencia de los buenos empresarios, por ejemplo, cuando hacen sus riquezas? Normalmente dice que en el tiempo de las vacas flacas, cuando hay las oportunidades y todo el mundo quiere vender su tierra muy barata, es cuando ahí se aprovecha. En este caso, el Señor no está hablando de esa manera. Dice, nunca tomarás ventaja de ninguno. No darás dinero a usura, o sea, más bien presta, pero sin ningún interés de por medio. No vas a tomar ninguna clase de ventaja sobre tu hermano. Ahora, aquí hay un dato interesante, saliéndonos un poquito, hablando del tema de la esclavitud. El amo judío debía ser tan bueno que el esclavo debía desear quedarse tal vez con ellos. Miren esto que nos da la Biblia en Deuteronomio. Venga un ratito conmigo en Deuteronomio capítulo número 15. Deuteronomio capítulo número 15, versos 12 en adelante. Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Deuteronomio 15, verso 12 en adelante. Dice la Biblia, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y le darás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás tu criada. Me encanta esa parte, porque entonces el pueblo de Dios debía de ser tan agradable trabajar con él que el esclavo inclusive podía llegar a decir, ¿sabes qué? Aunque puedo salir libre, me quedo contigo. ¡Qué increíble! ¿Sí vieron aquí que Dios manda las liquidaciones? Que cuando termine de trabajar no había que mandar con las manos vacías. Debe ser así también en la vida de la iglesia, hablando ya del creyente cuando maneja su empresa. ¿Cómo debe ser la empresa de un cristiano? A ver, recta, justa. De que cuando, pero ¿qué es lo típico hoy en día? Miren, en esto de servir como pastor y también estar en áreas laborables. Una de las cosas que a veces más se quejan las personas es que cuando salen de un trabajo la despiden sin ninguna clase de liquidación. ¿Está bien? Hay mucha queja de ese tipo, o de la hora extra, de todo este poco de cosas. Eso no debe existir en la casa de Dios. No debe existir
en las empresas de los hijos de Dios. Debe ser todo rectito. ¿Amén o no amén? ¿Y los impuestos? ¿Cómo deben ser? Rectitos, pagados por completo. ¿Amén o no amén? Ese amén está como con pereza, pero bueno, pero es que esa es la verdad. ¿Cómo debe ser el trato de una persona que está en un área, no sé, pues de supervisión, de jefatura, cuando es hijo de Dios? Tu equipo de trabajo debería querer trabajar contigo. Es decir, qué chévere, voy a ir con el jefe o la jefa, la supervisora, qué chévere que voy a ir a este lugar a trabajar. Pero ¿qué pasaría en cambio si se dice, uy, no, ese señor es cristiano? Nos dice, no sé, nos lee la Biblia en la mañana, pero en la tarde nos manda al infierno. No debería pasar eso en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debería marcar una gran diferencia en su vida. Y es lo que el Señor está hablando aquí. Pero eso es como un tema aparte. Eh, Uno puede tomar esta clase de versículos y sacar una enseñanza, una prédica para que económicamente te vaya bien. Pero ese no es el principio de la palabra. Siempre va a apuntar al corazón y al alma. Cuando alguien caía en desgracia y tenía que venderse, se vendía como esclavo. Entonces podía ser rescatado, podía ser redimido. Y esto es una imagen de lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Nosotros estamos vendidos al pecado, somos deudores del pecado. Cuando hemos pecado, somos esclavizados al pecado. Todos hemos pecado, dice la Escritura. Debe haber un pariente cercano que viene a redimir, en este caso, a la humanidad. ¿Por qué piensan ustedes que Cristo tuvo que tomar nuestra semejanza de hombre? Porque tenía que ser como nosotros, porque debía ser como un hermano. De esa forma es que Él a tomar nuestra forma de ser humano y venir a esta tierra y ser limpio y sin pecado, le faculta y tiene todo para dar un pago, para dar el rescate y la libertad de nuestra vida. La Biblia enseña que el hombre está condenado a una eternidad sin Dios por causa de nuestros pecados. Por eso tenía que venir uno a nuestra semejanza, perfecto y con la capacidad de pagar para darnos libertad de esa esclavitud. Por eso es que Cristo viene, muere en una cruz y paga con su propia sangre para que usted y yo podamos gozar de la libertad que nosotros no tenemos cómo pagar. Mire, muchas personas pueden decir, Javier, no comparto este pensamiento. Bueno, está bien que no comparta mi pensamiento, pero la palabra de Dios dice algo. Nosotros podemos decir, a ver, si yo me quiero ir al cielo, entonces todos los diciembres voy a hacer arroz con menestra y pavo, como es diciembre, hacemos tarrina y vamos a regalar todo esto a las personas que viven debajo del puente. ¿Pero de qué sirve regalar comida a la gente debajo del puente si yo llego a mi casa y maltrato a mi esposa, por ejemplo? O maltrato a un hijo, o soy injusto en lo que hago en la empresa, o sea, diversas cosas. Absolutamente nada. Por eso el único pariente cercano que puede redimirnos a nosotros es Jesús. Jesús es el único que ha podido venir y dar su vida en rescate, en pago propio, para a nosotros darnos libertad. Venga conmigo, por favor, a Primera de Pedro. Miren lo que dice la Escritura en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 18 en adelante. Dice la Biblia, y cuando ustedes vean la palabra rescate, es justamente lo mismo que estábamos viendo de Levítico. Sabiendo que fuisteis rescatados. Entonces, ¿qué clase de transacción había ahí? La misma que veíamos en Levítico. Tenía que venir, en el caso aquí está Francisco, él tenía en posesión a alguien como esclavo, tenía que venir un pariente cercano, sacar y pagar, recoge el pago, y él venía en rescate. Salía libre. Hombre libre. ¿Es libre? ¿Es libre? Diga sí, pues. Amén. Muy bien, tome asiento. Por fe.
Entonces tenía que haber esa clase de transacción y eso es justamente lo que está diciendo el verso número 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su libertad, la libertad que usted goza en Cristo, no fue por un pago con oro o plata que eso se corrompe o pierde valor, sino que la sangre preciosa de Jesucristo fue derramada con un solo propósito, de pagar para dar libertad a nuestra alma. Pero nuevamente, ¿de qué sirve de que seamos libres si no podemos vivir como tales? Es como aquel ejercicio que han escuchado sobre el elefante. Se han visto que supuestamente al elefante cuando es chiquito cogen y le ponen una cosita de, aquí le amarran una cadena con una bola de esas de hierro para que no se vaya. Entonces cuando el elefante es chiquito, ¿qué pasa? Camina y se queda. Pero ya cuando el elefante es grande, igual le ponen una de estas y sí lo puede mover con facilidad, pero en su mente dice, no, pues ya cuando yo era chiquito esto no lo voy a poder mover y sí lo puede mover. El pueblo de Israel había sido libertado, ya no eran esclavos, ya no le pertenecían a Egipto, ya no debían de vivir de esa manera. Ahora debían de vivir como gente libre, deberían experimentar la plenitud que eso significa. Cuando nosotros venimos a Cristo, queridos amigos, somos libertados del pecado, de las viejas prácticas, de la vieja vida, de la forma antigua de hablar, de la forma antigua de pensar. Y ahora que estamos en la libertad de Cristo, debemos de vivir como lo que somos, como lo que Cristo ha hecho de nosotros, un pueblo libre. Y cuando somos libres debemos experimentar la plenitud de lo que significa ser libre. Dios nos ha dado libertad por medio de un sacrificio, el sacrificio de Jesús. Él pagó y nos dio libertad y no le pertenecemos más al pecado. No le debemos obedecer más al pecado. Mire lo que dice Tito 2. Venga un ratito conmigo a Tito 2. ¿Llegó? Tito 2, versículos 11 al 14. Tito 2, versos 11 al 14, dice la Biblia, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a qué cosa, a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de qué? De buenas obras. Hemos sido rescatados y somos un pueblo libre. Somos un pueblo ahora diferente. Eso es lo que justamente nos refleja Levítico capítulo número 25. Dios estaba enseñando muchas cosas. Tenían que tener este año de reposo donde aprendían dependencia de Dios. Aprendían a caminar en dependencia de Dios. Luego tenían cada 50 años el año del jubileo, el año del perdón, quienes todos gozaban de este perdón. Y el Señor empieza a decirle, cuando alguien cae en desgracia, tienes que tratarlo así y puede haber alguien que le dé libertad. Y todo esto se aplica a nosotros por medio de Jesucristo. Debemos aprender a depender en Jesucristo. Hemos puesto la confianza en Cristo, aprendamos a depender de Cristo. Él va a proveer para absolutamente todas las cosas. Cuando hemos caído en alguna desgracia, necesitamos perdón, sí. ¿Debemos extender perdón? Sí. Y no importa cómo mires a alguien, lo grave de su pecado, lo mínimo de su pecado, esa persona está esclavizada a su pecado y vive en una condenación, pero puede ser también rescatada y liberada por medio de Cristo.
Ahora, cuando nosotros vemos todo esto y Dios le enseña a su pueblo todo esto en el capítulo número 25, el 26 viene con algo muy interesante. Miren lo que dice el 26, los primeros versículos. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y el verso 2, miren lo que dice. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿qué va a pasar? Y vayan anotando, si pueden subrayen. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, y vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en toda la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y si perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a ustedes y os haré crecer y multiplicar y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis de lo añejo mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no os abominará. Y andaré entre ustedes, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¡Wow! Entonces Dios dice, ustedes obedecen mis estatutos, obedecen mis mandatos, ¿y qué iba a pasar? ¿Cómo les iba a ir? No bien, recontra bien, súper bien. Iban a caminar, cuando uno le va mal, ¿cómo camina? Sí, ¿no? Y como el chavo, y cuando te va bien, ¿cómo vas? Como guayaquileña, vas con el rostro erguido, ¿verdad? Dios dice, guarden mis estatutos, van a tener lluvia al tiempo, van a tener tierra fructífera, van a comer hasta saciarlos, van a tener seguridad en su tierra, va a haber paz, no van a tener espanto, los enemigos van a ser vencidos, van a crecer, se van a multiplicar, yo voy a estar con ustedes, no volverán a ser esclavos. Eso es lo que Dios les está diciendo. Pero ¿qué pasaba si no se guardaban los estatutos? Son los versículos que siguen. Son súper fuertes. Miren lo que dice el verso 14. Pero si no me oyen y no hacen todos estos mis mandamientos, y diseñaréis mis decretos, y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y validando mi pacto, miren lo que dice. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror extenuante, pero terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y me detengo ahí porque es mucho más largo. Hace un mes atrás, creo, que vivimos esto de que se metieron a TC Televisión unos ladrones y todo Guayaquil y todo Ecuador vivió terror. No sabían para dónde coger. El tráfico se hizo horrible. Estábamos como entregados a la violencia. Estos días como que hemos gozado un poco más de paz. Pero nosotros hemos podido palpar lo que significa vivir con terror. Dios está diciendo, guarden mis mandamientos y les va a ir así. Van a ser prosperados. Van a vivir en victoria. Van a decir, aleluya. ¿Amén o no? Pero en cambio, no guarden mis estatutos y ¿qué va a pasar? Van a tener terror en la mente. Van a vivir en extenuación, calentura. Aquí sí me confronté un poco. Porque la Biblia siempre apunta al alma. Yo decía, bueno, Señor, tú estás diciendo aquí que nos va a ir bien. Pero recordé entonces que esto es el Antiguo Testamento. Dios les está diciendo a los israelitas
a quienes los sacó de esclavos y los lleva a una tierra donde fluye leche y miel, que si ellos guardaban todo lo que hemos estado viendo en Levítico, absolutamente todo esto, iba a irles súper bien. Van a prosperar. En medio de un lugar tipo desierto iba a haber frutos. Dios iba a estar ahí, iban a tener paz. Sus enemigos querían venir a atacarlos, nunca los iban a poder vencer. Entonces yo me puse a preguntar, bueno, ¿y entonces cómo se aplica esto hacia nosotros? Porque yo no quisiera decirles a ustedes tal vez, a ver, miren los mandamientos, pónganlos por obra y les va a ir bien. El Nuevo Testamento, en cambio, nos enseña que seguir a Jesús es tomar una cruz. El Nuevo Testamento nos va a enseñar el sufrimiento por causa de nuestra fe. Entonces yo no quería pararme enfrente de ustedes y decir, bueno, hermanos, guarden los mandamientos, ustedes salen por esa puerta y les va a ir recontra bien. Si Dios quiere bendecir a quien sea, Dios lo puede hacer. Si usted está siendo fiel con el Señor, le puede ir bien. Eso no estoy diciendo que es mentira. No, eso es una verdad también. Pero no es el enfoque de nuestra vida. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se vive esta plenitud que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo nosotros entonces podemos experimentar esta misma plenitud por obedecer los estatutos de Dios? ¿Cómo podemos vivir hoy, seguros cuando obedecemos los estatutos de Dios? ¿Cómo eso en nuestra vida se va a aplicar? Nuevamente leí el libro que les comentaba. Y esta mujer, Corrie ten Boom, de aquí han de salir a comprar el libro, me imagino, pero es buenísimo, se lo recomiendo. Esta mujer, luego de toda su desgracia, donde pierde a su padre, pierde a su hermana, empieza a trabajar en un refugio para personas que ya estaban saliendo de la guerra. Y muchos de ellos estaban huérfanos, otros habían quedado sin hijos, otros habían quedado sin miembros. Y dice que un hombre le llamó la atención, especialmente un señor que estaba en una silla de ruedas. Y este hombre se encontraba volteado mirando a la pared y así pasaba todo el día. Dice que el Señor le mueve en compasión hacia este hombre y ella va y le dice, ¿cómo te encuentras? Dice que este hombre desde el momento que abrió su boca empezó a sacar amargura. ¿Cómo me va a ir? ¿No ves que no tengo las piernas? El mundo apesta, Dios no existe. Y empezó a sacar amargura de sus labios, amargura y amargura y amargura. Todo está mal, ¿cómo piensas que vamos a salir de esto? Y ella dice que ella no tenía pelos en la lengua, es decir, directamente, tú tienes una raíz de amargura muy profunda. Deberías de arrepentirte de eso, entregar eso al Señor y confiar en Él. Y él le dice, ¿tú cómo vas a saber de amargura si tú no has perdido tus piernas? Entonces Corrie dice que cogió aire, dice, yo no perdí mis piernas, pero a mí me traicionaron por hacer lo bueno. Arrestaron a mi padre de 90 años, arrestaron a mi madre, arrestaron a mi hermana. En el campo de concentración, en el día sexto, mi padre murió por el maltrato. Estuve con mi hermana metida meses en unos cuartos donde lo que había era puro piojo, donde nosotros teníamos que acostarnos, donde las garrapatas se pegaban al cuerpo de los seres humanos, donde prácticamente la comida era la lavaza con gusano. Mi hermana murió estando yo con ella y vi cómo sufrió en su muerte. Por supuesto que sé qué es la amargura y lo he luchado toda mi vida desde que salí de ese lugar. Pero ¿sabes lo que hice? Le dice al Señor. Le dice, le pedí perdón a Dios por haber dejado que la amargura llegue a mi corazón. Me arrepentí de eso y decidí confiar en que Dios tiene el control aún de lo que me pasó. Dice, desde ese momento pude vivir una vida con un gozo que nadie me lo roba. Entonces dice que el Señor en la silla de ruedas se la quedó viendo y él le dice, tú debes hacer lo mismo. Debes arrepentirte de tu actitud. Entrégalo al Señor. Y deja que Dios guíe tu vida para que vivas a plenitud lo que Él tiene para ti. Dice que pasaron los días y ahí estaba el Señor y ella ya tuvo que viajar.
Entonces ella se fue de su viaje, estuvo unos meses fuera y regresa y tenían que irla a recoger al aeropuerto. El momento que llega al aeropuerto, llega una furgonetita y un hombre ahí, el hombre que no tenía piernas. Le habían regalado una furgoneta especialmente para personas que no tienen piernas, pero que puedan manejar. Entonces el hombre iba ahí manejando su furgoneta, se sube y dice que su rostro era totalmente diferente, con una sonrisa así, colinos. Y le dice, ¿cómo estás? Y él dice, súper bien, en victoria, prosperado. ¿Cómo dicen los pentecostales? Dice, súper bien. Dice, wow, he visto que has tenido. Dice, sí, corre, porque decidí arrepentirme de la amargura. Porque es verdad, no tengo piernas, pero tengo esperanza. No tengo piernas, pero tengo a Cristo en mi vida. Se corre que no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Un hombre que había perdido sus piernas en una guerra que él no la empezó, estaba viviendo a plenitud el gozo que Cristo tenía para él. Queridos hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida, la obediencia a la palabra de Dios, no es para que seamos prosperados de manera monetaria. Eso puede pasar como una simple añadidura. Va mucho más allá. Es de guardar el gozo que Cristo nos ha dado por medio de que somos libres, de que hemos sido rescatados, de que somos su pueblo y de lo que significa ser ahora propiedad de Cristo. Ese es el gozo que el cristiano tiene, de que no importa la situación, ni siquiera la muerte nos separa de Dios, porque somos suyos, porque somos su pueblo. Y ese es el mayor regalo que cualquier persona le puede otorgar a usted o a mí, a quien sea. Queridos hermanos, Cristo no lo ha hecho libre a usted solo para sentarse un domingo aquí, sino para que experimente cuál es la plenitud que usted posee en Cristo. Y yo quiero animarlo a que la viva, a que la experimente, a que sea y vea la verdad que es ser un hijo de Dios. Venga conmigo un ratito. Filipenses 4. Mire lo que dice aquí. Filipenses capítulo número 4. Versículos 6 y 7. Mire lo que dice la Biblia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y verso 7 el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden que debemos nosotros hacer? Según el verso 6. Uno, no estar afanados. Pero ¿y cómo dejamos de estar afanados? ¿Qué dice el mismo verso 6? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En oración y ruego y acción de gracia. Entonces, ¿cuál es el mandato? Orar. Orar. ¿Orar sobre qué? Sobre lo que te está afanando, sobre lo que te está preocupando. Ahí hay un mandato, hay muchos mandatos en el Nuevo Testamento. Quiero mostrarles un par nada más, pero aquí hay un mandato. Oren, pongan su petición delante del Señor Jesús, con toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Y qué pasa? Ahí hay un resultado. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestros pensamientos y vuestros corazones. ¿Cuántos a veces estamos así, como afanados, preocupados? Aquí hay un mandato. ¿Qué debemos hacer? Orar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a vivir esta parte de la plenitud de Dios que nos pertenece, que nos ha sido dada. ¿Cuántos quisieran experimentar una paz que no pueden describirla? Yo quisiera vivir así, en todo momento. Tener una paz que no pueda ni siquiera describirla. Pasar tal vez a veces momentos difíciles y que vea un rostro y diga, pero ¿cómo tiene tanta paz? Que Cristo está con ellos. Y así, les voy a dejar unas de tarea, ¿ya? A ver, anoten. Efesios 3 del 14 al 16. Anoten esa para que lo lean en casa. Efesios 3 del 14 al 19, perdón. ¿Ya? De ahí
Filipenses mismo, 4, versículo del 8 al 9. Efesios 4, del 1 al 13. Léanos en casa. Filipenses 4, 6 al 7 fue el que leímos. Filipenses 4, del 8 al 9. Efesios 4, del 1 al 13. Y Efesios 3, del 14 al 19. Y pueden leer más en casa. Queridos amigos, querida familia en la fe, Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado estatutos. Dios, si nos ha dado libertad, debemos de caminar seguros. Así como en Nayón, que les contaba que en un precipicio han pasado un cable donde uno va con un arnés y uno va con las manos sujetadas y puedes caminar seguro porque no te vas a caer. Mucho más nuestra confianza debe estar depositada en Cristo Jesús, quien en este mundo, al darnos libertad por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, podemos hoy caminar confiados. Y no solamente caminar confiados, sino vivir la plenitud que Dios tiene para nuestra vida. Pero esto no es posible si usted no tiene una relación genuina con Jesús. Si usted desea experimentar esto aquí, yo quiero invitarle a que ponga su fe en Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador. Amén.